Bien, entonces, en esta clase lo que vamos a ver es la vamos a ver clasificación de obligaciones y eh, puntualmente hoy vamos a ver obligaciones modales, ¿sí? Es decir que a diferencia de las obligaciones puras y simples, que son las comunes, las que se agotan en un solo acto, que generan los efectos y se agotan en un solo acto, eh, bueno, estas obligaciones modales, eh, valga la redundancia, están sometidas a una modalidad, ¿sí? Y dentro de estas modalidades o dentro de estas obligaciones modales, vamos a hablar de las obligaciones condicionales, de las obligaciones a plazo y de las obligaciones con cargo, ¿sí? Entonces, cuando veamos obligaciones modales, las vamos a subclasificar, así como vamos a ver dentro de la clasificación las obligaciones de pluralidad de sujetos mancomunadas, que a su vez pueden ser simplemente mancomunadas o solidarias, las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer, las obligaciones de no hacer, las alternativas, las facultativas, eh, bueno, dentro de todas esas clasificaciones también vamos a encontrar estas obligaciones modales que a su vez se subclasifican, o los diferentes tipos de modalidades que se pueden presentar son las condicionales, las obligaciones a plazo y las obligaciones con cargo. ¿Dónde están reguladas? A partir del artículo 343 del Código Civil y Comercial, y la regulación es hasta el artículo 357 del Código Civil y Comercial. Ahí van a encontrar las obligaciones condicionales, las obligaciones a plazo y las obligaciones con cargo. Bien. Vamos a empezar a hablar de las obligaciones condicionales, ¿sí? Recuerden que eh, lo que tiene que ver con el análisis puntual de cada tema, ustedes lo tienen en los videos respectivos del tema, ¿sí? Acá lo que vamos a ver es como la parte general. Hay algunas cuestiones que quizás no las veamos en la clase, pero que están y forman parte del contenido que ustedes tienen que ver porque están en el video, ¿sí? Ok. Entonces, las obligaciones condicionales son aquellas que su existencia está supeditada al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. ¿Sí? Entonces, la existencia de la obligación está supeditada al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. Cuando veamos las obligaciones a plazo, vamos a ver que lo que está supeditado al acaecimiento de un hecho futuro y en realidad cierto, ¿sí? Es la exigibilidad de la obligación. En las obligaciones a plazo estamos hablando de la exigibilidad y acá de lo que estamos hablando es de la existencia de la obligación en sí mismo, ¿sí? Y en este caso, yo les decía que está supeditado a un hecho futuro e incierto. Y acá nosotros tenemos que diferenciar en este tipo de obligaciones condicionales, eh, por un lado la condición y por el otro lado el hecho condicionante, ¿sí? El hecho condicionante es justamente ese hecho futuro e incierto. Después vamos a ver qué quiere decir que sea futuro y que sea incierto. Eh, pero entonces, por un lado tenemos elementos de la obligación condicional, la condición y el hecho condicionante. El hecho condicionante, ¿sí? Entonces es ese hecho futuro e incierto. Y la condición es el supeditamiento de la existencia de la obligación al acaecimiento del hecho condicionante, ¿sí? A que se produzca ese hecho condicionante, ese hecho futuro e incierto. La condición, ¿sí? Es el hecho de supeditar la existencia de la obligación al acaecimiento de ese hecho futuro e incierto. Por ejemplo, si yo les dijese, si el 30 de junio, ¿sí? aprobás esta materia, te regalo un auto. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, estamos supeditando, ¿sí? la existencia de la obligación al acaecimiento de un hecho que es futuro, porque todavía no pasó, porque estamos a 2 de junio, ¿sí? Y lo estamos supeditando a un plazo que es el 30 de junio, pero a un hecho que es incierto en el sentido de que puede o no suceder, porque ustedes pueden aprobar o pueden no aprobar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el hecho condicionante? ¿Cuál les parece en ese caso?
que va a ser el hecho condicionante. Aprobar la Para la materia. materia. Bueno, Exacto, que el 30 de junio, ¿sí? Eh, aprueben la materia, ¿sí? Ese es el hecho condicionante. Eh, y la condición es justamente supeditar la entrega a ese hecho condicionante que es que aprueben la materia, que puede o no suceder, ¿sí? Porque recordemos que estamos supeditando un hecho condicionante que es un hecho futuro e incierto, en el sentido de que puede o no suceder. Este carácter de incierto también se va a dar en las obligaciones a plazo, ¿sí? En las cuales ya había aclarado que lo que está supeditado es la exigibilidad de la obligación, pero, ¿qué pasa? Eh, el carácter de incierto en las obligaciones a plazo no tiene la misma connotación que el carácter de incierto en las obligaciones condicionales. ¿Por qué? Porque en el plazo hay certeza de que el hecho va a suceder. Lo que pasa es que no sé cuándo va a suceder, ¿sí? Entonces digo, es incierto, porque no sé cuándo va a suceder, pero sé que en algún momento va a suceder, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Supongamos que yo digo, bueno, cuando se muera Pedro, ¿sí? O le voy a dar una pensión hasta la muerte. Bueno, no sé cuándo va a morir, ¿sí? Es incierto. No hay un plazo, no es que yo digo, bueno, te vas a morir el 30 de junio de 2026. No, no, imposible saberlo. ¿Sí? Entonces, lo estoy supeditando a un hecho que es incierto, pero que hay certeza de que en algún momento va a suceder. ¿Se entiende? Lo que no sé es cuándo. Ahora, el carácter de incierto en las obligaciones condicionales se basa justamente en la imposibilidad de saber si va a suceder o no, porque puede o no suceder. Te podés o no te podés recibir, ¿sí? Te podés o no te podés casar, te podés o no, o lo que fuese, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Eh, entonces, yo le decía que el hecho condicionante tiene que ser incierto, puede o no ocurrir. La incertidumbre, característica justamente de este hecho condicionante, debe ser objetiva, en el sentido de que debe ser incierto para la generalidad de las personas, con lo cual no va a resultar suficiente que sea únicamente incierto para los sujetos de la obligación, ¿sí? Sino que nadie puede saber si va o no va a suceder. ¿Ok? No es que tiene que ver con un conocimiento específico, de si alguien tiene más conocimiento sobre algún tema, va a saber que va a suceder o que no va a suceder. ¿Se entiende? Bien. Y que sea futuro, lo que quiere decir es que el hecho no puede haber pasado, aun cuando haya sido ignorado por las partes. Porque puede ser que las partes crean que no pasó, pero en realidad ya pasó, ¿sí? Con lo cual, pierde ese carácter de incertidumbre si estamos hablando de un hecho que, si bien las partes desconocen que haya sucedido, ya sucedió fácticamente hablando. ¿Se entiende? Tiene que ser un hecho futuro, es decir, que todavía no haya sucedido. Ese es el carácter de la incertidumbre o la característica de la incertidumbre, que sea un hecho futuro, es decir, que no haya por contraposición a un hecho pasado. ¿Estamos hasta ahí? Bien. sí. Estas obligaciones condicionales de las que estamos hablando tienen ciertos caracteres, o la condición tiene ciertos caracteres. Uno de los caracteres es que es accesorio. ¿Por qué? Porque tiene la razón de ser en función de una obligación principal, porque la obligación principal es la entrega del auto, supongamos en el ejemplo de si te gradúas. Lo que pasa es que la entrega del auto la estoy supeditando a una condición, al acaecimiento de un hecho futuro e incierto, ¿sí? Pero la obligación principal es la entrega o no entrega del auto, ¿sí? También es accidental del acto jurídico del que forma parte, ya que normalmente no se encuentra en el acto, pero puede ser incorporado, puede ser introducido por las partes. Por eso es que es un elemento accidental, ¿sí? No es un elemento esencial de la obligación. No es que la obligación
en la cual yo le dono un auto a alguien, ¿sí? Necesariamente va a estar cargada o va a estar supeditada al acaecimiento de un hecho futuro incierto. Yo le puedo decir a cualquiera de ustedes, bueno, te dono, no sé, Franklin o Romina, cualquiera de los que están conectados, Santiago no sos vos, Ravira. Eh, entonces yo le puedo decir, bueno, te dono este auto, ¿sí? Y no necesariamente los tengo que supeditar al acaecimiento de un hecho futuro incierto, de decir, pero sí tal cosa, sí te gradúas de abogado en el 2025, ¿sí? Hasta diciembre de 2025. Por eso es que es accidental. Es excepcional, ¿sí? Justamente tiene que ver con esto de que estamos hablando, en el sentido de que no se presume la existencia de la condición, sino que debe ser justamente alegada y aprobada por quien alega la existencia de la obligación. ¿Qué quiere decir? Si Romina me dice, vos me dijiste que me ibas a dar un auto, bueno, sí, yo te dije que te iba a dar un auto, pero lo supedité a una condición, ¿sí? Que es que vos te recibas. Eh, entonces yo voy a tener que probar, ¿sí? La existencia de esa condición, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente es excepcional, ¿sí? No se presume la existencia de la condición misma. Bien, eso en cuanto a los caracteres. Y la condición puede ser expresa o puede ser tácita, ¿sí? Es decir, esta cláusula por la cual yo supedito la existencia de la obligación a un hecho futuro e incierto puede ser expresa o puede ser tácita, como en el caso expresa cuando lo dejo documentado, ¿sí? Te voy a regalar un auto si te recibís de abogado al 30 de diciembre de 2025. Bueno, tendremos que esperar al 30 de diciembre de 2025 para ver si el hecho condicionante se da, ¿sí? Ustedes lo que tienen que analizar o pensar, si al momento de estudiar la materia, es cuál es el hecho condicionante, ¿sí? Si yo digo, si te gradúas de abogado, bueno, el hecho condicionante es que te gradúes de abogado, ¿sí? Si vos no te gradúas de abogado, fracasa el hecho condicionante. ¿Se entiende? Entonces, lo que les decía es que puede ser expreso, puede ser que lo pactemos en un contrato, o puede ser tácito, como por ejemplo cuando se promete un porcentaje de las ganancias y eso va a estar supeditado a que exista la ganancia, porque si no hay ganancia, no va a haber porcentaje, ¿sí? O una comisión de venta, bueno, la realidad es que está supeditado a que exista la venta. Bien. Em, Acá viene la parte que se empieza a complicar un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque la condición tiene dos funciones, ¿sí? Una función suspensiva y una función resolutoria, ¿sí? Entonces, las obligaciones condicionales pueden ser suspensivas o pueden ser resolutorias. En la función suspensiva, el nacimiento de la obligación está supeditado al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. Entonces, vuelvo a repetir. En la condición o en la función de la condición suspensiva, lo que está supeditado al acaecimiento de un hecho futuro incierto es el nacimiento de la obligación. Entonces, si yo les digo, Romina, si el 30 de diciembre si al 30 de diciembre vos te recibís de abogada y ella se recibe de abogada, ¿sí? Se da el hecho condicionante, se produce el hecho condicionante porque se recibe de abogada, entonces nace el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición era suspensiva. Yo le dije, si tal cosa, te regalo un auto, ¿sí? Entonces, cuando se da el hecho condicionante, nace el derecho, ¿sí? Nace la obligación. ¿Se entiende o no? ¿Dónde se ve este tipo de obligaciones? ¿En testamentos, profe? No, en cualquier obligación, en cualquier contrato, ¿sí? Ah, Lo que tiene que ver no solamente tiene que ser expreso, pero, por ejemplo, si vos vas a un trabajo, ¿sí? Y te dicen, bueno, cobras por comisiones, bueno, está supeditado tu cobro, tu salario a la existencia de un hecho futuro incierto, porque podés vender o podés no vender. Si no vendés, no cobras nada, ¿sí?
Y ahí la obligación, ¿cuál sería? Que vos me O pagues estás si en un yo trabajo, vendo. claro, el porcentaje de la comisión, ¿sí? Claro, no, no nace la O, obligación si yo o no en un vendo. trabajo que te dicen, bueno, si vos cumplís con tal expectativa de venta, o si contratás, lográs generar tantos ingresos en la empresa, bueno, vas a adquirir, no sé, un automóvil para moverte, o te vamos a dar, digamos, determinados beneficios. Bueno, son obligaciones que están supeditadas a un hecho que es futuro y que es incierto, porque podés cumplir con esas metas o podés no cumplir con las metas, ¿sí? O también te pueden decir, si vos no cumplís con determinadas metas al 30 de diciembre, tu contrato se rescinde, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la función puede ser suspensiva, nace, ¿sí? La obligación, pero también puede ser la función, puede ser resolutoria, que es esto que ya les adelanté. Y acá lo que va a estar subordinado al acaecimiento de un hecho futuro e incierto es la extinción de la obligación. Entonces acá yo les puedo decir, bueno, yo te voy a dar todos los meses, de acá a fin de año, eh, 150.000 pesos para que vos pagues tus gastos de la facultad, ¿sí? Pero si al 30 de diciembre vos no terminás la facultad, no te recibís de abogada, no te, o te doy un auto para que te vayas a la facultad, ¿sí? Te voy a regalar un auto, pero si al 30 de diciembre vos no te recibís de abogada, me lo devolvés, te lo saco, ¿sí? ¿Se entiende? O te voy a pagar todos los meses 150.000 pesos, pero si al 30 de diciembre no, te dejo de pagar, ¿sí? Se terminó, se extingue, ¿sí? En una nace, en la otra se extingue, con el acaecimiento del hecho futuro e incierto. ¿Se entiende? Ambos Sí. funciones están supeditados en hecho futuro e incierto, pero en un caso van a ser la obligación y en otro lado se va a extinguir la obligación. Por eso la función puede ser suspensiva o puede ser resolutoria. ¿Ok? Bien. Eh, Hay diferentes clases de condiciones. Las condiciones pueden ser, mejor dicho, el hecho condicionante. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y en este caso, el hecho condicionante va a consistir en una acción. Si es negativo, el hecho condicionante va a consistir en una omisión. ¿Sí? Si tal cosa, tal otra. ¿Sí? Si no tal cosa, tal otra. ¿Ok? También puede ser posible o puede ser imposible ese hecho condicionante. La imposibilidad puede ser material o puede ser jurídica. Ahora, cuando el hecho condicionante es imposible, pero es positivo, esta obligación es ineficaz. Es como si yo le dijese, bueno, si vos tocás el cielo con las manos, te regalo un auto. La obligación es ineficaz porque justamente la prestación, ¿sí? Es ineficaz. Ahora, si el hecho condicionante imposible es negativo, ¿sí? La obligación es eficaz y se convierte en una obligación pura y simple y no es condicional, ¿sí? Desaparece el carácter de la modalidad. Si yo les dijese, si vos no tocas el cielo con las manos, te regalo un auto, ¿sí? Entonces, esta obligación se torna una obligación pura y simple porque es imposible. No puedo tocar el cielo con las manos. ¿Se entiende? Entonces se transforma directamente en una obligación pura y simple y deja de tener este carácter de condicional. Perdón, ¿lo podría repetir? Si es posible negativo o siempre hablando de imposible. Claro, siempre hablando de la imposibilidad, ¿sí? Ok, ah, Eh, ok, ahora sí. es decir, puede ser posible o puede ser imposible. Ahora, si es imposible, hay que ver si esa imposibilidad es positiva o si es negativa. Si el hecho condicionante
imposible es positivo, entonces la obligación es ineficaz. ¿Sí? Ahora, si el hecho condicionante imposible es negativo, deja de tener el carácter de condicional para convertirse en una obligación pura y simple, por ello eficaz. ¿Sí? Pues no tengo que hacer nada, ¿sí? Para cumplir con el hecho imposible, ¿sí? En este caso, negativo. ¿Está Ok, bien? gracias. Sí. Y también se puede clasificar, o otra de las clasificaciones, es que sea lícito o ilícito, ¿sí? Ahora, la condición es ilícita cuando lo que está supeditado a la existencia de la obligación es a un hecho justamente que es ilícito, ¿sí? Entonces, en este caso, la obligación es ineficaz, no es válida, ¿sí? Es nula. Como si yo dijese, si matás a fulanito, te voy a pagar 500.000 pesos, te voy a comprar un auto o lo que fuese. Bueno, ahí estamos sujetando, ¿sí? A la producción de un hecho condicionante, pero que es ilícito y que está prohibido obviamente por la ley, con lo cual esa obligación es ineficaz, es inválida, ¿sí? No es válida. ¿Está bien? En cuanto al tiempo para cumplir con el hecho condicionante, pueden darse diferentes situaciones. Primero puede darse que exista un plazo, ¿sí? Entonces, si existe un plazo y el hecho condicionante es positivo, la obligación caduca cuando ese hecho condicionante no sucede en el tiempo que se ha establecido, o desde el momento que se tiene certeza que no va a suceder. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Cuando existe un plazo, ¿sí? En lo que tiene que ver con el tiempo del cumplimiento de este hecho condicionante, si el hecho condicionante es positivo, porque implica una acción, tienen que admitir a alguien, porque implica una acción, la obligación va a caducar cuando ese hecho condicionante no sucede en el plazo que se ha pactado. Como si yo le dijese, si al 30 de diciembre te recibís de abogado, bueno, te voy a regalar un auto. Bueno, llega el 1 de enero del año que viene, del 2017, bueno, el hecho condicionante no se produjo, entonces caduca la obligación, ¿sí? O desde el momento que se tiene certeza de que no va a suceder. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, si te recibís de abogado al 30 de diciembre de 2025 y en el interín la persona que tenía que cumplir con el hecho condicionante fallece, bueno, va de la mano que el incumplimiento se torna imposible, no va a suceder. Entonces ya directamente caduca la obligación. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Sí, sí. Ahora, si el hecho condicionante es negativo, la condición se va a dar por cumplida si en el plazo fijado no ocurre ese hecho condicionante. Vuelvo a lo mismo. Si el hecho condicionante es negativo, ¿sí? La condición se da por cumplida si en el plazo fijado no ocurre el hecho condicionante. Estamos hablando de las dos situaciones que se pueden dar cuando hay un plazo fijado, ¿sí? Sea si el hecho condicionante es positivo o si el hecho condicionante es negativo, ¿sí? Por ejemplo, te pagaré determinada suma de dinero si hasta el 30 de tal mes el tal volcán no entra en erupción, ¿sí? Entonces, llega el día eh, y no entra en erupción, bueno, tengo que pagar. ¿Se entiende? O sea, se da por cumplido la condición. Díganme si no, ¿eh? Porque parece como un juego de palabras, pero quizás ustedes necesitan transcribirlo y entenderlo, más allá de escucharlo, ver cómo funciona, digamos,
bajarlo a un papel para entender y hacer una flecha y decir, bueno, si el hecho, si el hecho condicionante es negativo, la condición se da por cumplida si justamente en el plazo que se haya fijado no ocurre ese hecho condicionante. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el hecho condicionante. Si yo digo, si no entra en erupción, el hecho condicionante es que no entre en erupción. ¿Se entiende? Si yo digo, si te recibís de abogado, el hecho condicionante es que te recibas de abogado. Si no tenés sanciones disciplinarias, el hecho condicionante es que no tengas sanciones disciplinarias. Si tenés sanciones disciplinarias, ¿sí? Fracasa el hecho condicionante. ¿Se entiende? Sí, Sí. Sí, sí. A ver, es un tema que lo tienen que estudiar muy desde el razonamiento, chicos, porque si no se les va a complicar, pero muchísimo, ¿sí? Primero ver cuál es el hecho condicionante, ¿sí? Tienen que partir de esa base. ¿Para qué? Para saber si el hecho condicionante se produce o si fracasa, ¿sí? Entonces tengo que ver si el hecho condicionante es positivo o si es negativo y en qué consiste ese hecho condicionante positivo o ese hecho condicionante negativo. ¿Levantaste la mano, Franklin, o no? Sí, una consulta. En el hecho condicionante positivo, si la condición no se cumple por un caso fortuito o algo externo a la persona, ¿qué pasa en ese caso? ¿O qué sucede? Igual no se Bueno, cumple. no se cumple, o sea, fracasa el hecho condicionante, Fracaso. porque justamente la característica es que puede o no suceder. O sea, Listo, gracias. eh, ahora, cuando no existe plazo, el hecho condicionante, antes vimos cuando había un plazo, ¿sí? Cuando no existe un plazo, el hecho condicionante tiene que suceder en el plazo en que las partes verosímilmente entendieron que habría de ocurrir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Según una interpretación desde la racionalidad humana media, debió suceder en determinado plazo. Si yo les digo, bueno, si te recibís de abogado, te regalo un auto, bueno, entiendo que, y no les pongo un plazo, entiendo que si la carrera dura, por lo general, con un promedio 6 años, ustedes no van a venir dentro de 30 años y me van a decir, ah, mirá, ¿te acordás que supeditamos, o sea, me recibí? Sí, pero pasaron 30 años. O sea, yo entendí, ¿sí? Eh, o razonablemente pude entender que vos te ibas a recibir en el plazo en que razonablemente te deberías haber recibido. ¿Se entiende? Eso, Profe, eso cuando no hay un plazo, ¿sí? profe, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Liliana, no tengo luz y no, por eso no prendo la cámara no hay problema. porque para ahorrar batería. También podría ser mm, que alguien de pronto viene a a prestar un servicio, en este caso de pintura a mi casa, y yo digo, si lo necesito para el 24 de octubre, ponele, ¿no? Pero si ustedes terminan el 20, yo les abono un plus. Le Sí, ofrezco como una recompensa, como sí, un reconocimiento. ¿Eso también puede ser? sí, porque puede o no suceder, ¿sí? Puede que terminen o Ah, puede que está, no terminen. O sea, si claro, terminan, nacerá el derecho, ¿sí? Nacerá la claro, obligación en bien. cabeza tuyo. Sí, se puede aplicar en varios casos. En Uno tendría cualquier que hacer el situación. ejercicio. Claro, nosotros, o en este caso yo, para comprender, tendría que hacer varios ejercicios como para decir cuál es el condicionante en este caso, Exacto. Lo importante es determinar cuál es el condicionante, ¿sí? para Uno eso le- me refería. claro, uno le puede ¿Cómo decir, determino yo el condicionante? Sería hacer ejercicios, tal vez a mí me cueste un poco más, hacer ejercicios para determinar, este es el condicionante, acá está, en el tiempo. No, claro, tiene que ser entendí un ahora. hecho futuro e incierto, ¿sí? Vos le podés Sí, decir a un sobrino, mirá, yo te pago el alquiler, pero si vos no conseguís trabajo al 30 de diciembre, ya está, no te ayudo más. ¿Sí? Entonces, claro, el ahí, condicionante sería ahí es un, si conseguís que, trabajo. que no consiga trabajo, ¿sí? Ah, que no consiga trabajo, claro. Claro. Si no conseguís trabajo, te dejo de ayudar. Entonces, si se da el hecho condicionante, que es llega el 30 de diciembre y no consiguió trabajo, se extingue la obligación.
¿Entendés? Sí, sí, entendí, ahora sí. Vos siempre tenés que Estaba plantear cuál es el hecho condicionante, positivo o negativo, ¿sí? ¿Y cuál es positivo o negativo? Un ejemplo, porfa, profe, de positivo o negativo. Un ejemplo para que yo termine de cerrar la idea que ahora Y sí la tengo. analizá Yo sí veía. el mismo ejemplo, o sea, si no te recibís, perdón, si no conseguís trabajo, yo te doy todos los meses 100.000 pesos para que te sostengas económicamente. Si el 30 Bien, de diciembre no conseguís trabajo, listo, te dejo de dar plata, te dejo de ayudar, ¿sí? Ahí tenés un bien, hecho condicionante, eh, que en realidad es en la función resolutoria, porque si se da el hecho condicionante, se extingue la obligación. Pero vos le podrías claro. decir, eh, si vos de acá al 30 de diciembre conseguís un trabajo, ¿sí? Yo te regalo mi casa o una casita para que vos vivas. eh, entonces hay, por darte un ejemplo, o te regalo un auto para que vayas a trabajar, ¿sí? Entonces, si consigue un trabajo de acá al 30 de diciembre, que puede o no conseguir, entonces nace la obligación en cabeza tuyo, que le tenés que dar el auto, que le prometiste, Bien. ¿Esa que sería la positiva o la negativa? positivo. Ahí es donde me hago bien, porque ahí es donde yo me hago la Porque confusión. ahí positivo es te voy a dar, ¿sí? Bien. El negativo sería el no cumplir. El negativo sería si no haces tal cosa, ¿sí? Si hay un no, siempre que haya un no es negativo. Bien, gracias, es muy amable. No, no. Bien, entonces, en cuanto otro tema que es importante en lo que tiene que ver con las obligaciones condicionales son los efectos, ¿sí? Eh, el artículo, esperen que acá en el código, en las obligaciones condicionales, la característica en cuanto a los efectos es la retroactividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la retroactividad? Esto está en el artículo 348, ¿sí? Eh, el efecto retroactivo de las obligaciones condicionales. ¿Puede Cuando, repetir el artículo, profe? sí, 348. ¿Qué es esto del efecto retroactivo? Las obligaciones tienen efectos retroactivos o para lo futuro, se dicen, ¿sí? Es decir, cuando tienen efectos retroactivos, como dice la palabra, se retrotraen. ¿A cuándo? Al momento del nacimiento o al momento de la celebración del acto jurídico. Entonces, cuando se trata de una obligación que está sujeta a una condición suspensiva, que ya sabemos que la condición suspensiva, ¿qué es lo que hace? La suspensiva es para el nacimiento. A partir Nace. del hecho nace la Bien. obligación. Al acaecimiento del hecho futuro incierto, nace la obligación. Entonces, cuando se trata de una condición, perdón, sí, cuando se trata de una obligación sujeta a una condición suspensiva, una vez que se produce el hecho condicionante, los efectos se retrotraen y se reputan producidos desde la celebración del acto, como si desde el momento de la celebración del acto fuese una obligación pura y simple, no sujeta a ninguna modalidad, ¿sí? Supongamos, se los traslado en un ejemplo. Si yo hoy, 2 de junio de 2025, le digo a alguno de ustedes, si te recibís de abogado antes del 30 de diciembre, ¿sí? Te regalo un auto, entonces estamos frente a una condición que es suspensiva, porque iban a ser la obligación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, llegamos al 29 de diciembre y se reciben de abogados, se produce el hecho condicionante, porque el hecho condicionante era que se reciban de abogados. ¿Qué pasa? Ese, esa obligación condicional genera efectos retroactivos ¿a cuándo? A hoy, a 2 de junio de 2025, ¿sí? Que es el momento de la celebración del acto. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Y qué quiere decir? Va a tener o va a retrotraer los efectos al momento de la celebración como si esa obligación siempre hubiese sido pura y simple. Como si yo desde hoy, 2 de junio, le hubiese dicho a cualquiera de ustedes, te regalo un auto, ¿sí? Sin sujetarlo a ninguna condición. ¿Se entiende? Perdón, hoy estoy Importantísimo el insistente. tema, ¿eh? Hoy estoy un poquito. Entonces, cuando se cumple la condición suspensiva, el acto jurídico se convierte en puro y No, simple. claro. ¿Así? Sí, tiene efectos retroactivos al tiempo de la celebración del acto, ¿sí? Tornando a esa obligación como pura y simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque se retrotrae Ah, hoy, ¿sí? claro. Vuelve Bien. como atrás en el tiempo, como si desde hoy mismo la obligación hubiese pura y simple, como si desde hoy mismo yo hubiese estado obligado a entregar el auto que prometí. Sería entregar o restituir la prestación convenida. Restituir no, porque es una condición suspensiva, Ah, o sea, nace el derecho. claro, sí, sí, perdón, perdón. Muchas gracias. No, de nada. ¿Estamos bien hasta ahí? A ver, la dificultad igual se le va a generar hoy porque no leyeron el tema, porque no vieron los videos. Si no, esto es un tema que, o sea, no genera tanta dificultad. Cuando yo no tengo el contenido mínimo básico, sí se me va a generar. Es complejo, ¿sí? Ahora, cuando se trata de una condición que es resolutoria, que es lo que quiere decir que al acaecimiento del hecho futuro incierto no nace la obligación, sino que se extingue, una vez producido o acaecido el hecho condicionante, también operan efectos retroactivos. Entonces, se reputa al acto como extinguido en el momento mismo de su celebración, como si nunca hubiese existido. Es decir, que si estamos supeditando a una condición no suspensiva, sino resolutoria, ¿sí? Al 30 de diciembre, como si yo dijese, te doy un auto, pero si al 30 de diciembre no te recibí de abogado, me lo devolves, tiene efecto, y no y se da el hecho condicionante que es que no se reciba, ¿sí? Tiene efectos retroactivos al día de hoy, como si nunca esa obligación hubiese existido. Entonces, ese que tenía el auto bajo su tenencia, me lo tiene que restituir, porque esa obligación nunca existió por el efecto retroactivo que tienen este tipo de obligaciones. ¿Se entiende? No, pero bueno, hagamos de Sí, cuenta, sí, sí. ¿sí? Bien. Sí, Igual tienen que ir al video y tienen que verlo, porque si no, es lo mismo que la nada, ¿sí? O sea, hoy van a decir sí, pero mañana se le va a hacer una laguna total. Ahora, lo que tenemos que ver son los efectos entre las partes, ¿sí? En la condición suspensiva y en la condición resolutoria. Se pueden dar 3 situaciones, tanto en la condición suspensiva como en la condición resolutoria. En la condición suspensiva vamos a analizar que lo mismo va a suceder en la condición resolutoria, ¿sí? Puede ser que el hecho condicionante esté pendiente. Es decir, hoy les digo a ustedes, bueno, si se reciben de abogado el 30 de diciembre, les doy un auto, ¿sí? Porque estamos hablando de la condición suspensiva. Ahora, está pendiente, porque estamos recién lo hicimos, o sea, se celebró el acto el 2 de junio y estamos a 10 de junio, 10 de julio, 10 de agosto, bueno, todavía falta, ¿sí? Para el plazo que establecimos en el cual se tiene que dar el hecho condicionante para que nazca la obligación. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, está pendiente el hecho condicionante. Bueno, en este caso, ¿sí? Eh, la obligación condicional todavía no existe plenamente. ¿Está claro? Pero sin embargo, el acreedor tiene un derecho en expectativa, tiene un derecho en suspenso. O sea, aquel que va a recibir el auto tiene un derecho en suspenso o en expectativa. Y esto va a traer aparejado que este eh, acreedor en suspenso, por decirlo de alguna manera, al auto, dispone de actos que sean conservatorios de aquello que reviste su interés, o que sea el objeto
eh, de la obligación. Entonces, lo que puede hacer es trabar un embargo, ¿sí? Puede llevar adelante esas medidas de protección de su crédito, de las cuales nosotros hablamos la clase pasada, ¿sí? Recordemos que es un derecho en suspenso, en expectativa. Ahora, puede ser que el hecho condicionante fracase. Si fracasa es porque, ¿qué? En el caso de, si yo digo, si te recibís de abogado, porque no se dio la condición ¿cuál sería? de recibirse abogado, Pero que no, que fracase. que No no se se recibe de recibió abogado, ¿sí? Porque si el hecho condicionante que se reciba, si te recibís de abogado, se en va a un plazo producir el hecho razonable. condicionante. Claro, se va a producir el hecho condicionante si se recibe. Si fracasa, ¿sí? Es porque no se recibió de abogado. Entonces, tenemos tres situaciones. Que el hecho condicionante esté pendiente, que el hecho condicionante haya fracasado o que el hecho condicionante se haya producido. ¿Sí? Ahora, vimos qué pasa si el hecho condicionante está pendiente. Si el hecho condicionante ha fracasado, la obligación es considerada como si nunca se hubiese formado, lo que va a traer aparejado eh, fíjense en lo que dice el artículo 349. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado eh, antes del cumplimiento de la condición y ésta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos. Esto quiere decir que todo lo que se hubiese entregado en función de un hecho condicionante eh, en una condición suspensiva, ¿sí? Se tiene que restituir si fracasa el hecho condicionante, ¿sí? Con los accesorios, pero no así los frutos, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa con esto de los frutos y los aumentos. Ahora, si el hecho condicionante se produce, ¿sí? La obligación que está sujeta a una condición suspensiva, ya dije, se transforma en una obligación pura y simple porque tiene efectos retroactivos al día de la celebración. Y esto lo dice el artículo 348 también, ¿sí? En la segunda parte. Eh, Hasta acá ¿Qué artículo, estamos profesor? ¿Qué artículo 348, no? 348. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Entonces, tienen que diferenciar tres situaciones que se pueden dar según si la condición es suspensiva o según si la condición es resolutoria. Ahora vimos qué pasa con la suspensiva. Si el hecho condicionante está pendiente, que se pueden tomar medidas cautelares. Si fracasa, se tiene como que la obligación nunca ha existido, nunca se formó. Lo que va a traer aparejado son las consecuencias del artículo 349, es que todo lo que se hubiese dado en función de esta obligación que después termina no existiendo, se tiene que devolver. ¿Sí? Eh, o puede ser que el hecho condicionante se produce y en ese caso tiene efectos retroactivos y se considera como una obligación pura y simple, con lo cual es exigible desde el momento mismo de la celebración del acto. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá se da una situación con los frutos y los aumentos que puede llegar a tener una cosa. Eh, los frutos son los incrementos periódicos que pueden ser separados de la cosa. ¿Sí? O por ejemplo los alquileres, ¿sí? Son frutos de una propiedad. Eh, y los aumentos son las mejoras que por acción de la naturaleza o de la mano del hombre aumentan el valor de la cosa. En derechos reales, cuando ustedes vean derechos reales, hay un principio que dice las cosas crecen y perecen para su dueño, ¿sí? Es decir, que se aumenta, ¿sí? Si se producen aumentos que mejoran el valor de la cosa, bueno, estos a quién van a beneficiar, benefician a su dueño, ¿sí? Si la cosa se pierde para su dueño, ¿sí? Las cosas crecen y perecen para su dueño. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué pasa con esto de los aumentos y de los frutos? Los aumentos, vamos a hablar de los aumentos, estas mejoras de la acción de la naturaleza o de la mano del hombre que aumentan el valor de la cosa.
Cuando el acreedor tiene que restituir la cosa que ya tenía en su posesión, lo debe hacer con todos los aumentos que esa cosa generó, ¿sí? Es decir, si yo iba a recibir algo y termino no recibiéndolo, ¿sí? Porque justamente eh, no se da el hecho condicionante, fracasa el hecho condicionante y tengo que devolver, ¿sí? Conforme a lo que dijimos el artículo 349, tengo que devolver esa cosa con los aumentos que se hayan generado, que se hayan producido. ¿Está bien? Ahora, en cuanto a en cuanto a los frutos, ¿sí? Que les dije que son esos incrementos periódicos que pueden ser separados de la cosa principal. eh, si el acreedor, ¿sí? Puesto en posesión de la cosa, debe restituirla al deudor, ¿sí? Que es el dueño de la cosa, porque la condición no se cumplió, los frutos que percibió se los puede quedar, ¿sí? Y esto lo dice también el artículo 349 en la parte final. Es decir, no se va a quedar con las mejoras, pero sí se va a quedar con los frutos. El acreedor, ¿sí? Cuyo hecho condicionante fracasa y tiene que restituir eso que se le dio en posesión a la expectativa de que el hecho condicionante se produzca y no se produjo. ¿Me van siguiendo? Está complicado el tema, ¿no? ¿O no? Más o menos. No, yo lo entiendo, el tema es que después cuando vuelvo a Ah, repasarlo bueno, sí, ahí esa me es vienen otra las cosa. dudas. Mi función termina acá. O sea, cuando termina la clase, después ya me excede. Bueno, tengan un poquito más de paciencia que quiero terminar con esta parte, ¿sí? Porque si no, después nos queda colgado el tema. Ahora, ¿qué pasa con los efectos entre las partes en la condición resolutoria? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la condición resolutoria lo que va a decir es que frente al acaecimiento del hecho futuro incierto se extingue la obligación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Se extingue con efectos retroactivos, se considera como nunca existió, etcétera. Entonces, acá también tenemos que diferenciar si el hecho condicionante está pendiente, si el hecho condicionante fracasa o si el hecho condicionante se produce. Lo mismo que en el caso anterior. Por eso ustedes háganse un cuadrito para estudiar esta parte, ¿sí? Y pongan hecho condicionante pendiente, producido, fracasado, cómo funciona en la condición suspensiva y cómo funciona en la condición resolutoria. Si se hacen ese cuadrito, no se van a confundir con el tema. Después es una cuestión de razonamiento. Ahora, volvemos al hecho condicionante pendiente, es decir, que todavía ese hecho condicionante no se produjo, ¿sí? La obligación es eficaz, ¿sí? Y tiene la misma virtualidad que si fuese o que si fuera una obligación pura y simple, por lo cual el acreedor dispone de todas las acciones eh, para proteger, para conservar, medidas conservatorias, tiene todas las acciones para pedir el cumplimiento, ¿sí? Hasta tanto se produzca o no se produzca el hecho condicionante, ¿sí? Si yo le digo a alguien, te voy a pagar 200.000 pesos todos los meses, ¿sí? Pero si no te recibís de abogado, te dejo de pagar, bueno, la realidad es que hasta el momento en que está fijado el plazo para que se dé o no se dé el hecho condicionante, bueno, hay una obligación pura y simple. Él me tiene que pagar los 200.000 pesos todos los meses, con lo cual es en ese periodo en que el hecho condicionante está pendiente, estamos frente a una obligación pura y simple y yo tengo acciones para exigirle el cumplimiento de eso que él asumió. ¿Se entiende? O sea, me tiene que pagar los 200.000 pesos. O sea, no me los paga, tendré todas las acciones que nosotros ya conocemos, que cuentan los acreedores, para exigir el cumplimiento de la prestación de vida. ¿Ok? Sí, puede ser en el caso de familia que el padre tenga que mantener al hijo hasta que cumpla los 18. No, porque eso es una obligación a Ah, plazo. no, porque es positivo, claro, claro. No, pero eso es una obligación a plazo. Acá estamos hablando de hechos futuros e inciertos que pueden o no suceder. ¿Sí? El tiempo en algún momento va a suceder. ¿Sí? En algún momento va a tener 18 o va a tener la mayoría de edad.
Claro, claro. Tendría que ser hasta que se reciba o mientras estudie una Exacto. carrera universitaria, sería una Se condición puede o así. no, o Mientras hasta que te estudies una cases. carrera, Se puede o no casar, ¿sí? No entiendo, dice Francisco. ¿Qué parte? ¿Tenés audio, Francisco? si es Francisco Loe, parece que habla, pero no se le escucha. No se le escucha. Ah, pero no lo veo yo. Pura y simple. No entiendo puras y simples. No sé a qué te referís. Las obligaciones pueden ser puras y simples, que no están sujetas a ninguna modalidad, se agotan en un solo acto. Esto es de la definición de cuando vimos obligaciones. Los efectos se agotan en un solo acto. Voy a comprar este vaso, ¿sí? Acá. Pago el precio, me lo entregan, se terminó ahí la cuestión. Es una obligación pura y simple, ¿sí? Yo soy acreedor a la entrega del vaso y el otro es el acreedor al precio y ahí se terminó la cuestión, ¿sí? Entonces, eso es una obligación pura y simple. Y acá estamos hablando de obligaciones modales que están supeditadas a una condición, a un plazo o a un cargo, ¿sí? ¿Entendiste o no? Ok, bien. Entonces, decíamos, estábamos hablando de los efectos entre las partes en la condición resolutoria, ¿sí? Es decir, que se extingue con el acaecimiento del hecho futuro e incierto. Si el hecho condicionante está pendiente, ya lo aclaramos, la obligación es eficaz, hay acciones para exigir el cumplimiento, etc. Ahora, si el hecho condicionante fracasa, la obligación queda perfeccionada, ¿sí? Y el derecho queda firme e irrevocablemente adquirido, como si nunca hubiese habido una condición. Supongamos, yo le digo, ¿sí?, al acreedor, te voy a dar este auto, ¿sí? Pero si no te recibís, me lo devolvés, te lo saco, ¿sí? Si no te recibís al 30 de diciembre, el auto te lo saco y se terminó la cuestión. ¿Estamos bien con el ejemplo? Ahí, si el hecho condicionante fracasa, ¿qué quiere decir? Ya no se cumplió. Pero en el ejemplo. ¿no? A que no se logró graduar de abogado. Ah, no te escucho, Franklin. Más cerca o más, Que, más. que no se logró graduar, no se logró recibir de abogado. Ahí es A donde ver, fracasó la condición. No, que se recibió, se entonces recibió, no, entonces claro. fracasó el hecho condicionante. Porque el hecho condicionante es si no te recibís de abogado. Por eso les digo, o sea, presten atención a cuál es el hecho condicionante, ¿sí? O sea, porque el hecho condicionante puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Si yo le digo a ustedes, si vos no te recibís de abogado, me devolvés el auto, ¿sí? El hecho condicionante fracasa si ustedes se reciben de abogados. ¿Sí? Entonces, cuando se reciben de abogados y fracasa el hecho condicionante, la obligación queda perfeccionada y el derecho se torna irrevocablemente adquirido, como si nunca hubiese habido una condición. Y esto quiere decir que ustedes se van a quedar con el auto, ¿sí? Porque lo que estaba supeditado era que se dé el hecho condicionante, que era que no se reciban, y si no se recibían, yo les sacaba el auto. ¿Se entiende? Miro caras por ahí como diciendo, ¿pero se entiende? Sí, sí, ¿Sí? sí, es Sí. lógica, Tiene es que, seguir una El exacto, lógica. es una derecho, cuestión, no es una cuestión de razonamiento. Tienen que razonar cuál es el hecho condicionante, ¿sí? Y a partir de ahí van a hacer el análisis, porque si el hecho condicionante es si no te recibís, si te recibís, fracasó el hecho condicionante, ¿sí? Porque el hecho condicionante producido es que no te recibas de abogado, ¿se entiende? En el plazo establecido. Entonces, si el hecho Dijo que el derecho condicionante, se, sí, escucho, perdón. dijo que el derecho se torna y queda adquirido e irrevocable. Claro, se torna firme e irrevocablemente adquirido, como si nunca hubiese existido una condición, como si desde hoy el auto siempre fue del acreedor. ¿Está bien? Ahora,
Si el hecho condicionante se produce, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no se recibe. ¿Ok? Los derechos quedan extinguidos, lo que trae aparejado que el acreedor tiene que restituir al deudor lo que recibió en virtud de esa obligación. El acreedor no tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, que le va a tener que devolver el que al que yo le di el auto, que es el acreedor de esta obligación condicional, me va a tener que devolver esa cosa que recibió. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el hecho condicional se Porque la produce. condición era de extinción. Claro, porque acá estamos hablando de la condición resolutoria, ¿sí? Por eso es que si no te recibes de abogado, me devolves el auto que te estoy dando, ¿sí? Se produce el hecho condicionante porque no se recibió de abogado, me devolves el auto. Se extingue tu derecho, ¿sí? Entonces el hecho condicionante se produce. Si se recibe de abogado, fracasa el hecho condicionante. ¿Se entiende? En realidad es Sí. lógica y razonamiento, nada más, ¿sí? Quizás ustedes si lo leen del libro dicen, no, no entiendo nada, o sea, pero si lo razonan desde un ejemplo y siempre partiendo de la base de cuál es el hecho condicionante. Yo tengo que tener bien claro cuál es el hecho condicionante. Si sé cuál es el hecho condicionante, no hay ningún problema con todo el análisis, ¿sí? Y acá, en lo que tiene que ver con los aumentos y los frutos, eh, sucede lo mismo que vimos antes. Eh, los aumentos, siendo accesorios de la cosa principal, deben ser entregados y la cosa tiene que ser entregada a su antiguo dueño, que es el deudor, ¿sí? Por parte del acreedor, junto con el bien que el acreedor recibió eh, por un hecho condicionante producido. Y en el caso de los frutos, eh, si se produce el hecho condicionante, es decir, que se da eh, la condición resolutoria que extingue la obligación y la cosa debe ser devuelta por el acreedor al deudor dueño de esa cosa, el acreedor se puede quedar con los frutos conforme lo dice el artículo 349 del Código Civil y Comercial. ¿Estamos bien? Profe, tengo una duda. El hecho condicional también tiene que ver el tiempo, ¿no? Bueno, hay que El ver si tiempo hay que, tiempo o si no hay tiempo, ¿sí? claro. Si hay plazo, bueno, tenemos que sujetarnos a ese plazo. Si no hay plazo, bueno, en el que eh, se espera que se haya producido el hecho condicionante, en el que razonablemente se pudo haber entendido que el hecho condicionante se iba a dar. ¿Está bien? Lo de los frutos aumentos sería si yo le devuelvo el auto porque Tenés que no me devolver con los recibí. aumentos. Si vos Si yo devolvés lo la usé cosa, como Uber, no le tengo que dar la plata no, que me generó, pero sí, si le cambié las gomas, le tengo que dar con las gomas nuevas. exacto, Sería eso. Ok. sí, sí. Eh, porque las cosas crecen, recuerden el principio, crecen y perecen, quiere decir que se pierden para su dueño. ¿Sí? Bien, vamos a ver brevemente las obligaciones a plazo y las obligaciones con cargo. Obligaciones a plazo. Ya había dicho que lo que está supeditado eh, es la exigibilidad de la obligación a un hecho futuro y cierto, que necesariamente va a ocurrir. ¿Sí? Ya dije, el plazo, lo que ustedes tienen que diferenciar es el plazo del término. El plazo es el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la obligación hasta el término. El término es el momento final del plazo. Término es el momento final del plazo. El plazo es todo el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la obligación hasta el término. Si yo digo, te voy a pagar el 30 de diciembre, bueno, el término es el 30 de diciembre. Todo el tiempo que transcurre desde el nacimiento de la obligación, desde hoy hasta eh, el término, el 30 de diciembre, se llama plazo. ¿Está bien? Bien.
Eh, ¿Qué pasa acá? A diferencia de las obligaciones condicionales, en cuanto a los efectos no son retroactivos, sino que operan para lo futuro, ¿sí? Con lo cual, a partir del momento que se da el término y que se torna exigible la obligación, bueno, a partir de ahí genera sus efectos, ¿sí? No me van a poder reclamar la mora o los intereses desde hoy, porque en realidad se tornó exigible el 30 de diciembre. ¿Se entiende? Bien. El plazo puede ser inicial o final. El plazo es inicial cuando lo que se posterga es la exigibilidad de la obligación hasta que se produzca ese término. Por ejemplo, te pago el 1 de diciembre. Y el plazo también puede ser final, a cuyo vencimiento se extingue un derecho. Como si yo dijese, te voy a pagar 200.000 pesos hasta el 1 de diciembre. Plazo inicial, plazo final. El plazo puede ser cierto o incierto. Si es cierto, se conoce el momento exacto en el que vencerá. Voy a pagar el 1 de diciembre de 2025. O incierto, cuando no está expresamente establecido la fecha del término. Te llamo en un minuto. No está establecido la fecha del término, pero indefectiblemente en algún momento va a suceder, ¿sí? Si yo digo, bueno, cuando llueva en tal lugar, en Neuquén, efectivamente va a ocurrir, eh, o hasta la muerte de fulanito, tal cuestión, bueno, o sea, eh, el carácter incierto, ya lo había aclarado, difiere de las obligaciones condicionales en el sentido de que en las condicionales puede o no suceder, y acá en el incierto hay certeza de que va a suceder, pero lo que no sé es cuándo va a suceder. ¿Está bien? El plazo puede ser legal, puede ser judicial, puede ser convencional, según si las partes lo pactaron en un contrato, si lo establece una sentencia judicial, si lo establece la ley, etc. Eh, en cuanto a los efectos, después del vencimiento del plazo, ¿sí? De la obligación, se produce o esta obligación se convierte en pura y simple, con lo cual se torna exigible. Una vez que se produce el término del 1 de diciembre al cual yo sujeté la obligación a plazo, se convierte en una obligación pura y simple, exigible y genera todos los efectos de las obligaciones que nosotros generamos, que conocemos. Antes del vencimiento, antes de que llegue el acaecimiento del término, antes del 1 de diciembre, el actor está obstaculizado, no puede pedir el cumplimiento de la obligación, ni puede ejercer medidas eh, ejecutorias contra el deudor, porque la obligación recién se va a tornar exigible con el cumplimiento del término. Bien. El último tema que vamos a ver, que lo vamos a ver someramente, rápidamente, son las obligaciones con cargo. El cargo es una obligación accesoria con la que se grava al adquirente de un derecho y está regulada justamente en el artículo 354 al 357. Por ejemplo, si yo les digo, te dono este edificio con el cargo de que pongas una placa que dice, este edificio lo donó. Sí, la voy a subir grabada, quédense tranquilos. Eh, si se necesitan retirar, retírense, pero me quiero agotar porque así ya la clase que viene arrancamos con otro tema. eh, con el cargo de que pongan una placa que digan este edificio fue donado por fulanito de tal, eh, o que le pongan un nombre a este edificio, ¿sí? Etcétera. Eso es un cargo, es una obligación accesoria con la que se grava a quien adquiere un derecho. Entre los caracteres impone una obligación que es accesoria, es excepcional porque no es propia del acto jurídico en la que es impuesto, es decir, no toda donación va a ser impuesta con un cargo, ¿sí? Sino que es excepcional y justamente el cargo se impone al adquirente de un derecho, sea a título gratuito o sea a título oneroso. Te vendo esta propiedad, pero solamente para que con el cargo de que en ella construyas o la destines a tal cuestión o a tal otra, ¿sí? O no pongas tal cuestión, no pongas tal otra.
Eh, y en cuanto al cumplimiento, el adquirente del derecho tiene que cumplir con el cargo, ¿sí? Con el que se grabó, eh, y si no, se va a ejecutar el cumplimiento del cargo. Cuando el cargo es inherente a la persona del adquirente, eh, no puede pasar a sus herederos, pero si el cargo no es inherente a la persona del adquirente del derecho, puede pasar a sus herederos porque el cargo es transmisible, dice el artículo 356, ¿sí? Es decir, que si el adquirente no lo cumplió, bueno, sus herederos tendrán que cumplirlo. Ahora, si el cumplimiento del cargo fuere intuite persona, es decir, que solamente lo puede cumplir el que adquiere el derecho y fallece, eh, y el cargo no se cumple, queda sin efecto la adquisición del derecho y vuelve esa cosa o ese bien a aquel que había impuesto el cargo. ¿Sí? Si no se puede cumplir porque era intuite persona, y fallece, bueno, hay que volver la cosa al estado al estado de propiedad anterior, con lo cual vuelve a propiedad del imponente del cargo. Eh, las partes pueden fijar expresa o tácitamente el plazo en el que hay que cumplir el cargo y en caso contrario lo va a determinar un juez. Y hay dos tipos de cargo, y con esto termino. El cargo puede ser simple o puede ser condicional. Y el cargo simple, el incumplimiento del cargo no produce la pérdida de los derechos adquiridos y solo confiere acción para exigir el cumplimiento. Ahora, cuando el cargo es condicional, tiene efectos de condición, con lo cual afecta la existencia misma del acto. ¿Qué quiere decir? Que si el cargo no se cumple o no se puede cumplir, se extingue los derechos adquiridos y vuelven a cabeza o a propiedad de aquel que impuso el cargo. Cargo simple y cargo condicional. Exacto, sí. Bueno, voy a dejar de grabar hasta acá.